Tenemos dos cargas puntuales Q1 y Q2 situadas en los puntos 0, 1 y 0-1 respectivamente. Las coordenadas están en metros y nos preguntan cuál es el valor de las cargas para que el campo eléctrico en el punto 1, 0 sea este, 4500 por el vector unitario I, Newton por Coulomb. El vector unitario I nos está indicando que el campo eléctrico, el vector E, tiene que estar sobre la dirección del eje OX y tener el sentido positivo. El campo eléctrico creado por una carga puntual en un punto tiene la dirección de la línea recta que une la carga con el punto. Esta sería la dirección del campo eléctrico creado por la carga Q1 en este punto. Para determinar el sentido del vector, lo que hacemos es colocar una carga de prueba positiva, siempre positiva por convenio, en este punto. Y vemos qué le pasa debido a la presencia de esta otra carga. Es decir, esta la va a atraer o repeler en esta dirección dependiendo del signo de la carga Q1. Supongamos que la carga Q1 es positiva, entonces lo que va a hacer, como tiene el mismo signo, la va a repeler. Entonces el vector campo eléctrico creado por esta carga tiene el origen en el punto considerado y el sentido, pues el que nos indica la carga de prueba positiva, hacia allá. Este sería el vector que vamos a llamar E1. La dirección del vector intensidad del campo eléctrico en este punto creado por la carga 2 es esta línea recta que pasa por la carga y por el punto. Para determinar el sentido del vector, colocamos la carga de prueba en el punto y vemos cómo le afecta a Q2. Supongamos que Q2 es positiva. Entonces, otra vez, al tener el mismo signo, la carga de prueba es repelida y por lo tanto el vector E2 tendría el origen en el punto y este sentido. Entonces el vector campo eléctrico resultante será la suma vectorial de estos dos vectores. Como no están alineados con los ejes, lo que haría sería proyectarlos sobre ellos. Esta sería la componente sobre el eje X, trazamos una paralela al eje Y hasta que corte al X, esto sería E2X. Por el extremo del vector una paralela al eje X hasta que corte al Y, y esta es la proyección, es la componente Y de E2. Del mismo modo proyecto el vector E1. Esta sería la componente E1X y esta la E1Y. Para que el vector resultante solo tenga componente sobre el eje OX, que es lo que me indica el enunciado del problema, las componentes sobre el eje Y se tienen que anular, pues si no el vector resultante no estaría alineado con el eje X. Para que se anulen, tienen que tener el mismo módulo, y eso implica que E1 y E2 tienen que tener el mismo módulo. Cuando no ponga flecha, en la magnitud correspondiente me refiero al módulo, es decir, esto sería equivalente a esto otro. En este caso, por lo tanto, la proyección sobre el eje OY de ambos vectores coincide en módulo y como tienen el sentido contrario, se anulan. Y el módulo del vector resultante sería la suma de los módulos y la dirección y el sentido sería la del eje OX, que es lo que nos pide el problema. El módulo del vector intensidad del campo eléctrico es igual a la constante eléctrica, si no nos dicen nada estamos en el vacío en el aire, que es 9 por 10 a la 9, por la carga dividido por la distancia que hay entre la carga y el punto al cuadrado. Como la distancia que hay de las cargas Q1 y Q2 al punto es la misma, para que ocurra esto, las cargas tienen que tener el mismo valor. Es decir, Q1 tiene que ser igual a Q2 y ambas positivas. El módulo del vector E1 y E2 es igual a la constante en el vacío o en el aire 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga dividido por la distancia que hay hasta el punto al cuadrado. La distancia es esta, en ambos casos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y los catetos miden 1 metro. Es que puedo calcular cuánto vale D, que es la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado pues es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y esto es 2. Y como aquí tengo que poner D cuadrado, pues sustituyo ya directamente. Y me queda esta expresión, Newton partido por Coulomb. Por otro lado, sé que el módulo del vector resultante, que es el verde, tiene que ser igual a la suma de E2x más E1x. Y el módulo de este vector es 4500, Newton partido por Coulomb. El siguiente paso es escribir E1x y E2x en función de E1 y de E2. Los módulos son iguales. Nos fijamos en este triángulo rectángulo. Vamos a llamar alfa a este ángulo. Entonces, si yo quiero escribir E2x, me tengo que referir al coseno de este ángulo, porque E2x es el cateto contiguo. El coseno de alfa será igual al cateto contiguo E2x dividido por la hipotenusa, que es el módulo de E2. Puedo despejar E2x, E2 por el coseno de alfa.
El ángulo que forma E1 con el eje X es el mismo, es alfa, ya que las cargas se encuentran a la misma distancia de este punto, del 1, 0. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo que va a ser isósceles. Entonces, estos dos ángulos son iguales, porque hay una total simetría. De modo que su 1x será igual a E1 por el coseno de alfa. Voy a continuar desde aquí. Voy a escribirlo aquí. Donde pone E1x, pongo E1 coseno de alfa. E2x, E2 coseno de alfa. Como E1 y E2 son iguales, puedo poner, por ejemplo, 2 por E1 por el coseno de alfa. El módulo del vector E1 o E2, que son iguales, lo puedo escribir de este modo, en función de la carga. Esta expresión la he puesto aquí. Entonces, yo puedo despejar la carga si conozco el coseno de alfa. Los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este alfa es igual que este y este, a su vez, igual a este. Los cuatro son iguales, por simetría. Entonces, para calcular el coseno de alfa me voy a fijar en este triángulo rectángulo. El coseno de alfa será igual al cateto contiguo, que mide 1 metro, dividido por la hipotenusa, que aplicando el teorema de Pitágoras aquí, podríamos despejar d, que sería la raíz cuadrada de 2. Donde pone coseno de alfa aquí, voy a escribir 1 partido por raíz de 2, y ya tengo una ecuación en la que puedo despejar la carga. Haciendo el cálculo se obtienen 7,07 por 10 a la menos 7 coulombios, y las dos cargas tienen que ser positivas. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, Q2 es negativa? Vamos a suponer que son iguales, pero Q2 es negativa. Entonces, la carga de prueba, como tiene signo contrario, sería atraído por Q2. Entonces, el sentido del vector E2 sería este. Proyectar estos vectores sobre los ejes, resulta que ahora las componentes sobre el eje o X se anularían porque tienen sentidos contrarios, y las componentes Y se sumarían. Por lo tanto, el vector resultante, campo eléctrico total, tendría la dirección del eje Y, pero el sentido negativo. Habría que asignarle el vector unitario menos J. Luego, esta combinación de cargas no puede suceder. Si la carga 1 fuese negativa, atraería a la carga de prueba, y esta sería la dirección y el sentido del vector E1. Las proyecciones sobre el eje Y se anularían, como en el caso inicial, pero las componentes X tienen el sentido contrario al vector campo eléctrico que nos dan en el enunciado. Entonces, al sumar estas dos componentes, el vector resultante tendría la dirección del eje o X, sí, pero el sentido sería contrario, y entonces tendríamos que poner aquí menos Y. Por lo tanto, la única posibilidad es la que hemos estudiado como la primera opción.